Hola, ¿cómo están? Bueno, no recibí muchas preguntas puntuales, pero sí recibí consultas sobre cómo guiarse en los textos. Entonces me pareció importante, bueno, hacer un resumen de los textos, pero considerando que es lo importante, digamos, no me meto en cada uno de los temas. Y después, en cada uno después sí me detengo en el texto de Samuelson, porque en realidad es en el que dos estudiantes manifestaron tener mayor dificultad y bueno, no lo vimos con tanto detenimiento, ¿sí? Así que bueno, voy a repasar primero cuestiones formales y después texto por texto en qué se tienen que concentrar en términos generales y finalmente voy a explicar un poquito con, más con un poco más de detalle Samuelson, ¿sí? Empiezo planteándoles que, a ver si esto pasa, voy a tener que sacar la cámara, chicos, disculpen, pero si no, va muy lento esto. Ahí está. Sigue lento, pero bueno, vamos a lograr hacerlo. A ver, ahí está. Bueno, el parcial consta de al menos 20 preguntas de múltiples choice, quizás unas poquitas más. Son preguntas que tienen que responder con opción, puede ser una, varias o completar, como pasó con el primero. Siempre se los va a indicar en la consigna. Luego, otra cosa que es diferente a la anterior es que está en el horario de 20 a 22 horas, o sea, no tienen todo el tramo, sino que tienen de 20 a 22 para realizarlo. Elegí ese horario porque solamente íbamos a tener 2 horas, se acota el tiempo, porque es la forma en que uno puede evaluar si se conocen o no los conocimientos, si se tienen o no los conocimientos, pero elegí el horario más tarde porque algunos trabajaban y llegaban a ese horario, ¿sí? Pero siempre estaba pactado ser de 2 horas este segundo parcial. Iba a ser este miércoles próximo. Si alguien necesita certificado, tiene que bajar la planilla desde la solapa clases. Después, cuando cliquea en clases, va a encontrar va a estar clase 1, 2, 3, después van a estar clases por fecha, como les fui haciendo, y hay una que crea ahora que se llama segundo parcial, cliquean ahí y van a tener, ahí van a encontrar el parcial, voy a ponerles el parcial ahí, también voy a ponerles este PowerPoint que estoy usando, y además tienen la planilla que es constancia de examen. Ustedes la bajan, el que necesita la baja, la completa y me la envía por mail que yo se la devuelvo firmada, ¿sí? Bien, seguimos. Los textos que tienen que ver, lo vuelvo a repetir. Acá me quedó mal el primero, me quedó con otro color por el diseño que puse, pero no es menos importante, digamos, ni más importante que otro. Los días que lo vimos, pero importante entender el tema que vimos. Gonzalo Vázquez, que trabaja sobre la economía sustantiva y plural. Luego trabajamos 2 textos de barrio y de becaria. Ahí no lo tengo agregado, pero va. Bueno, está en la de abajo, pero trabajamos sobre indicadores del mercado de trabajo y mercado de trabajo con un PowerPoint. O sea, hay uno que se llama Apuntes del mercado de trabajo y otro es un PowerPoint del propio autor de Barrios que hace una explicación más detallada, o sea, un análisis del mercado de trabajo. También en el material van a encontrar una presentación que armé yo, ¿sí? O sea, por eso tienen todo ese material ahí. Se trata de 2 textos de Barrio, esos son los 2 que tienen que leer. Uno es un Word que se llama Apunte del mercado de trabajo y otro es un PowerPoint que se llama Mercado de Trabajo, tiene unas siglas. Y también van a tener una presentación mía. Después también trabajamos en el análisis del mercado de trabajo, trabajamos un texto que se llama Notas OIT y también el texto de becaria, que solamente el texto de becaria, si bien lo tienen completo, solamente entra de la página 9 a la 15, ¿sí? Después, lo otro que vemos es nociones de macroeconomía y la perspectiva keynesiana, ¿sí? Keynes ya lo habíamos visto en la primera unidad a través de los videos, del material y también de un autor que se llama Rothman. Ese mismo autor entra acá. Rothman de la página 86 a la 99 trata el capítulo de Keynes. Y también entra Samuelson, capítulo 20, no 2, capítulo 20,
que es de la página 393 a 401. El capítulo es más largo, solo entra hasta la 401, ¿sí? Bueno, después el primero del 7 es el parcial, y el 8 del 7 son los recuperatorios e integradores. El integrador, para que quede claro, los que tienen promedio 6 o más, entre los dos parciales van a integrador. Los que tienen, o sea que van a tener un examen más la siguiente semana, y si les va bien, promocionan. Si les va mal, regularizaron la materia y van a final. Los que tienen promedio entre 4 o 5, ¿sí? O sea, los dos parciales aprobados, pero el promedio da 4 o 5 y medio, ¿sí? Les corrijo el TP, y si ese TP está bien, ustedes podrían pasar a un integrador, o sea, a integrar la siguiente semana como los que tenían promedio 6, ¿sí? Todos los casos, el promedio 6 van a integrador, pero tiene que dar 6. Si da 5,80, tienen que esperar a que les corrija el TP, ¿sí? Los que tienen que recuperar alguno de los dos parciales y lo aprueban, o sea, van a recuperatorio y lo aprueban, regularizan la materia y deben dar el final. Si se desaprobaron los dos parciales, también les puedo corregir el TP, y pueden recuperar ambos, y se aprueban, regularizan y van a aprobar el TP final, ¿sí? Van a aprobar la materia en final. Esa es la posibilidad que tienen los que desaprobaron los dos, es que van a tener que dar los dos recuperatorios el mismo día, ¿sí? Los que desaprobaron uno solo dan un recuperatorio, ¿sí? Pero los que desaprobaron los dos tienen que tener bien el TP para pasar a la instancia de poder recuperar los dos. ¿Está? El que tiene que recuperar uno de los dos no necesita esperar la corrección del TP, como tampoco los que tienen promedio 6 o más. No lo necesitan para la nota. ¿Está? En todos los casos siempre ayuda el TP, pero no es que te define la materia aprobada, ¿sí? Ayuda a subirte un poquito la nota. Seguimos entonces. Acá les voy a contar uno por uno los textos en que se tienen que concentrar. Si bien tienen que leer todo el texto, el primero de los textos de Gonzalo Vázquez, primero y principal, hay que entender qué es la definición de la economía formal y qué es la definición de la economía sustantiva y todas sus particularidades, ¿sí? De esto tienen un video que presentó la otra profe con un detalle importante y también una presentación. Bueno, el segundo de las cosas que tienen que saber acá son los principios e instituciones que organizan la economía. O sea, tanto la economía formal como la economía sustantiva. En la economía sustantiva tenemos varios principios, en cambio en la economía formal tenemos un principio básico que es el del mercado, ¿sí? O sea, el intercambio es el principio, la institución es el mercado. Y en la economía sustantiva sí tenemos autonomía, autarquía, etcétera, 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 autarquía, reciprocidad, etcétera. Esos son los principios, y hay instituciones que regulan ese comportamiento. Hay que entender bien ese esquema, ¿sí? Pero recuerden que tanto la formal como la sustantiva tienen principios e instituciones. Bueno, eso es lo más importante de Gonzalo Vázquez. Luego notas OIT y becaria. En notas OIT y becaria puntualmente, en conjunto con notas OIT, hablan sobre las políticas del mercado de trabajo. Las políticas del mercado de trabajo tienen que saber de qué tipo son y su definición. ¿Para qué son importantes las políticas del mercado de trabajo? Para acompañar las transformaciones que el mercado laboral requiere en busca de optimizar los niveles de productividad de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, como saben, es el aporte de los trabajadores al proceso de producción. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la situación laboral y social de los trabajadores y también de los desempleados, ¿sí? Por más que se llamen políticas de mercado de trabajo, no habla solo de los trabajadores. Aquellos que están desempleados y quieren ingresar al mercado de trabajo, también las políticas del mercado de trabajo se ocupan de ellos. Bueno, hay de dos tipos, políticas activas y políticas pasivas. Las políticas pasivas lo que buscan, ustedes tienen que saber esto, yo les estoy dando un resumen, pero es para que se concentren en qué es lo importante, ¿no? A esto que les digo lo amplían. Las políticas pasivas son aquellas que de alguna manera contienen la situación para que las familias y los trabajadores, las personas, no
estén más pobres, ¿sí? Por lo tanto, las políticas pasivas son políticas de contención. Son políticas del mercado de trabajo denominadas políticas pasivas. Y luego tenemos las políticas activas que lo que buscan es mejorar las capacidades y fortalezas de los trabajadores para que puedan insertarse mejor en el mercado de trabajo, ¿sí? Por eso decimos que ahí hay políticas activas de demanda y de oferta. Algunas hacen hincapié en apoyar al trabajador para insertarlo, mejorar sus condiciones, etcétera, y otras trabajan más bien con el empleador para que tenga como conocimiento de cómo incorporar personas a su planta, etcétera. Obviamente políticas activas pueden, o sea, todas se pueden dar a la vez, no es que haces unas u otras, sino que un Estado podría decir que hace todo esto a la vez. Bien, eso está presente tanto en Becaria como en Notas OIT, esta idea de qué son el mercado de trabajo y las políticas. Importante en Notas OIT es la presentación de los resultados o de los cambios que sufrió, que tuvo el mercado de trabajo en Argentina desde la perspectiva de la OIT, desde el 2003 a 2012. Ahí marca una serie de programas que fueron determinantes o ayudaron en realidad a conseguir aquello que la OIT llama un camino hacia el trabajo decente en Argentina. Entonces, lo que plantea la OIT, que desde el gobierno nacional se colocó el empleo de calidad en el centro de las políticas públicas y entre las acciones y programas orientados a la creación de trabajo decente. Han tenido particular relevancia las políticas activas del mercado de trabajo. Fíjense que acá hace una referencia a que se detiene y impulsa más que nada políticas activas, así como las acciones destinadas a brindar seguridad económica a los trabajadores desempleados. Y el objetivo del artículo es describir brevemente las principales características de las políticas del mercado de trabajo implementadas. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que saber. ¿Cuáles son las principales características de las políticas de trabajo implementadas? Bueno, ahí importante en Notas OIT es que bueno, muestra algunos programas que se llevaron adelante y es importante conocerlos en términos generales. O sea, qué fue el programa y en qué aportó. Bueno, luego tenemos a Barrios. A Barrios también lo vimos en conjunto con Becaria, ¿no? Vimos sus textos, todos juntos, pero también vimos como una relación con Becaria, o Becaria. Bueno, por un lado, hay que, de Barrios, una de las cosas que hay que saber es cómo define el mercado de trabajo, cuáles son las etapas del mercado de trabajo, que básicamente son tres: capitalismo artesanal o prefordista, capitalismo fordista y capitalismo postfordista. Luego, conocer cómo se manejan las variables y los índices, indicadores en el mercado de trabajo, qué es la población económicamente activa, la PEA, o qué es la población económicamente no activa, cómo se compone. La activa se compone de desocupados más ocupados. Los ocupados pueden ser sobreocupados cuando tienen más horas de trabajo que las que se consideran para un ocupado pleno. Ocupados plenos, exacta cantidad de horas de trabajo determinado para los trabajadores ocupados, y por último los subocupados, menos horas de trabajo que las que podría tener. Dentro de los subocupados tenemos a los subocupados que demandan más trabajo, llamamos demandantes, o aquellos subocupados que no demandan más trabajo, que con esa cantidad de trabajo están bien. Dentro de la población económicamente no activa tenemos a los típicos, se les llaman desalentados en términos generales. Están los desalentados típicos o los no activos típicos, que son los niños y los abuelos, y los no típicos, que no debería estar, pero son aquellos que están desalentados y no están buscando trabajo, pero porque se desalentaron de no encontrar. Entonces, bueno, ahí hay como una cuestión de que quizás habría que considerarlo más, llevarlo hacia el otro punto, ¿no? Hacia la activa, pero bueno, así se mide hoy en día. Después conocer sus indicadores, cómo es la tasa cómo se calcula la tasa de desempleo abierto, desocupado sobre PEA, o sea, fíjense, desocupados sobre PEA, ¿sí? Desocupados sobre PEA.
tasa de actividad PEA sobre población total urbana, tasa de empleo, ocupados población total urbana. Importante, ¿qué significa? ¿Qué es la tasa de desempleo abierto? Es qué parte de la PEA no logra concretar su oferta activa de trabajo. La tasa de actividad, ¿qué me muestra? Me muestra qué parte de la población urbana participa activamente en el mercado de trabajo. Esto se lo podemos tomar como con un ejemplo, digamos, dándole unos números y un ejemplo, ¿no? Estos que son desocupados, ocupados, si están, no está buscando trabajo, ¿qué son? Digamos, en ese punto hay que entender bien qué marca cada uno, qué me está mostrando la tasa de desempleo abierto. O una frase que quiere decir esto, ¿sí? Bien. Después, otra de las cosas que vimos es que hay como hay varias perspectivas, por lo menos dos perspectivas, para analizar el mercado de trabajo y toda la economía en general, pero acá hablamos del mercado de trabajo, que es pensarlo desde la perspectiva de la economía ortodoxa o pensarlo desde la economía heterodoxa. Esto lo plantea muy bien Beccaria, pero después hace aplicaciones Barrios. La economía ortodoxa se van a definir en términos de racionalidad, individualismo y equilibrio, tiende a identificar a la economía como una ciencia exacta, racionalizando el comportamiento de las personas y el curso de acción a emprender con resultados previsibles. O sea, es una economía racionalista. La economía heterodoxa, puede ser definida en términos de instituciones, historia e estructura social, considera la economía como una ciencia social, no como una ciencia exacta, donde el comportamiento de los actores se caracteriza por su imprevisibilidad y donde las interpretaciones son subjetivas. Dentro de la economía heterodoxa tenemos un montón de corrientes, ¿sí? Bien, otra de las cosas que plantea el autor, bueno, Beccaria en ese punto da algunos ejemplos de cómo lo ve la perspectiva heterodoxa y cómo la ve la ortodoxa, eso también hay que comprenderlo. Bueno, otra de las cuestiones que plantea Barrios es que estamos pensando al menos dos tipos de proyectos de país que tienen una disputa en Argentina. Él lo hace análisis en Argentina, podemos hacer un análisis en casi todo el mundo. Podemos pensar un proyecto de país orientado a los mercados internacionales o un proyecto de país orientado al mercado interno. Si pensamos un país orientado a los mercados internacionales, vamos a hablar de una agenda pública que está dominada por dos dimensiones específicas. Una es la competitividad y la eficiencia, ¿sí? Una es la competitividad, la otra es la eficiencia. Entonces, esa competitividad y eficiencia de las personas en el mercado de trabajo y de las empresas y las regiones en el mercado mundial. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué me está diciendo acá Barrios? Me está diciendo, bueno, si yo quiero un tipo de país así, lo que voy a exigir es que las personas en el mercado de trabajo sean competitivos y eficientes y que las empresas también tengan el mismo comportamiento. Se piensa desde esa perspectiva que te va bien si aplicas estos dos principios. Entonces, de alguna manera, si alguien no puede incorporarse al mercado de trabajo, de alguna manera no está siendo eficiente, ¿sí? Se legitima por eso el desempleo y la desindustrialización en mala oferta de trabajadores y empresarios, o sea, se le echa la culpa a ese sector, no a las políticas de gobierno, y se legitima políticas focalizadas, vuelve el estado del socorro a los excluidos. Un país orientado al mercado interno habla de otra cosa, habla de una agencia pública dominada por tres dimensiones, la ética, la ideológica y la económica. La ética, el Estado garantiza ejercer los derechos, la ideológica, dar cuenta de la deuda social que tiene el Estado, o sea, hacerse cargo de lo que pasó hasta ahora, porque no importa que cambien los gobiernos desde esta perspectiva, sino que lo que ha hecho el Estado es responsabilidad del gobierno que asume, por más que lo haya hecho el anterior. Y la económica, que habla de una política social funcional a incrementar la demanda de trabajo y el mercado interno, y que el trabajo tiene que ser el principal objetivo eh, que vincula el proyecto de país. O sea, lo que hay que buscar es incrementar la demanda interna. Eso va a permitir generar mayor mercado interno. Bien. Por otro lado, Barrios dice, bueno, en Argentina hubo varios límites y la democracia tiene un límite específico, ¿sí? Hay dos límites. Argentina tiene un problema de falta de divisas, pero también tiene un problema grave de aumento de precios, de inflación. Cuando hablamos de falta de divisas, habla un poco de algo que vamos a ver un poquito más adelante en Samuelson, que es, bueno, ¿qué pasa con lo que exportamos y con lo que importamos? Si exportamos 86.000
e importamos 78.000 y tenemos utilidades de la inversión extranjera directa, significa eso, 8.000, y tenemos que pagar intereses de deuda 4.000 y ahorro local 4.000, nos va a quedar una reserva internacional negativa de 8.000. Ahora, como hay aumentos de precios, el otro límite, este aumento de precio impide aumentar el consumo, aumentar el empleo, mejorar la distribución, legitimar el gobierno, digamos, la gestión de gobierno. Si estas cosas se resuelven con ajustes, los gobiernos democráticos pierden fuerza, porque a nadie le gusta sentirse ajustado. O sea, no le gusta que a algún sector se le quite algún privilegio, ¿sí? Entonces se llega al que se vayan todos, dice él. Entonces, esta histórica restricción al desarrollo que se viene dando por la falta de divisas o de dólares, hay diferentes alternativas. Una alternativa es exportar más bienes y servicios para aumentar esto que veíamos acá, digamos, este numerito de exportaciones. O menos genuina, que sería traer más inversión extranjera directa, lo que nos va a permitir que haya más inversión en Argentina de capitales extranjeros. O generar deuda externa, que es mucho menos genuina que ninguna. Entonces, si tenemos estas formas de querer resolver el problema que tenemos de la falta de divisas. Si lo queremos hacer a través de exportar más bienes y servicios, o lo queremos hacer a través de la inversión extranjera directa, o lo queremos hacer a través de la deuda externa. Bueno, acá tenemos algunos riesgos. ¿Qué pasa si nosotros queremos exportar más pero nadie nos compra? ¿O qué pasa si no llega la inversión extranjera directa? ¿O qué pasa si no nos prestan, no tenemos acceso a la deuda externa? Bueno, acá hay como diferentes ideas, digamos, ¿no? ¿Quiénes apoyan una medida y quiénes otra? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tener presente en términos generales, ¿sí? No voy a ahondar tanto en el análisis, en la parte de abajo, sino sí entender como qué tipos de soluciones se podrían dar. Bueno, otra de las cuestiones que me quiero concentrar acá es, bueno, y acá Barrios también plantea, eso está presente en su presentación, qué dicen los heterodoxos y qué dicen los ortodoxos. Eso también denle un poquito de bola. Bueno, por último tenemos a Rosman y Samuelson. Ambos van a abordar a Keynes, la economía keynesiana, una perspectiva de abordaje que incorpora el concepto de la macroeconomía. Por un lado está Rosman, el autor Rosman, que desarrolla más su componente histórico y relata los postulados en general. Lo vimos en la unidad 1, tiene mucho material, por eso yo no me detengo acá a darlo, y además es sencillo leerlo de Rosman. Léanlo porque es interesante todo lo que plantea, sobre todo qué pasa con la tasa de interés, qué pasa con la inversión, si la tasa de interés tiene que estar baja o alta. Bueno, él dice baja porque necesita generar más demanda, la demanda la genera generando algunas transferencias del Estado y empleo público, ¿sí? Estas cosas tienen que entender que están muy claras en Rothman. Y por otro lado, Samuelson presenta la teoría keynesiana más específica. Y por ahí les costó un poco más porque presenta algunas cuestiones de indicadores económicos. Lo más importante, primero, acuérdense que Samuelson va solo hasta la página 401, el capítulo 20, desde que inicia hasta la página 401. Creo que el apartado es hasta donde dice vinculación internacional. Después lo otro, demanda agregada, y eso no lo vimos, ¿sí? No vamos a ver eso, ¿sí? Es hasta la 401, ¿sí? Que creo que algunos se abatataron en esa parte, ¿no? Leyeron más que lo que correspondía. Bueno, me voy a detener entonces a explicarles a Samuelson, que quizás como no lo vimos, así en una presentación, con un video y demás, les cuesta más. Acá les doy los componentes más importantes, ustedes lo tienen que ampliar. Bueno, primero Samuelson nos plantea qué es la macroeconomía y da una definición, que es el estudio del comportamiento de la economía como un todo. La macroeconomía, dice él, examina las fuerzas que afectan simultáneamente a muchas empresas, a los consumidores y a los trabajadores. Y hay una diferencia central con la microeconomía. La microeconomía estudia precios, cantidades y mercados individuales. En cambio, la macroeconomía explica o mide o analiza el comportamiento de la economía como un todo, ¿sí? En su conjunto.
Bueno, aquí él plantea, bueno, hay grandes preguntas o interrogantes que presenta la macroeconomía. La primera pregunta es, se pregunta, ¿por qué cae la producción y el empleo y cómo se puede reducir el desempleo? ¿Sí? Esta es una pregunta importante de la macroeconomía. Bueno, lo primero que nos explica Samuelson desde la perspectiva keynesiana es que hay que comprender que la economía tiene ciclos económicos diferentes, ¿m? Que no se comportan siempre o no tienen siempre el mismo comportamiento. Eh, la macroeconomía, en relación a la producción y el empleo, ¿sí? Examina las fuentes del desempleo persistente, ese desempleo que sigue estando aún cuando eh, aparecen posibilidades de crecimiento. Una vez considerado el diagnóstico probable de por qué aparece ese desempleo, sugiere remedios factibles o posibles, cómo incrementar la demanda agregada, que es la suma de todos los bienes y servicios de la economía, o cómo reformar las instituciones del mercado de trabajo para que ese desempleo desaparezca. ¿Sí? Eso busca la macroeconomía desde la perspectiva keynesiana. Vidas y fortunas de millones de personas dependen de que la macroeconomía pueda encontrar las respuestas adecuadas a estos interrogantes. ¿Por qué cae la producción y el empleo y cómo se puede reducir el desempleo? La visión keynesiana dice el desempleo se puede corregir aumentando el circulante en una economía y teniendo bajo la tasa de interés. La segunda pregunta, ¿cuáles son las fuentes de la inflación y cómo se puede mantener bajo control? Bueno, en principio, una de las cuestiones que plantea la macroeconomía es que el precio, que es un criterio para medir los valores económicos y dirigir los negocios, cuando estoy en un periodo de crecimiento de precios sostenido, o sea, en un periodo de inflación, ese criterio de valor de los bienes se pierde, no hay criterio. Entonces, la estabilidad de los precios es un objetivo clave de la macroeconomía. Y la macroeconomía, a través de sus políticas monetarias y fiscales, y de los sistemas de cambio, de tipo de cambio, y del funcionamiento del Banco Central, que tiene que ser independiente, busca detener la inflación. ¿Sí? ¿Cómo puede un país incrementar su tasa de crecimiento económico? También se pregunta la macro. Y se ocupa principalmente del crecimiento económico, que se refiere al desarrollo potencial productivo de una economía. Entre los factores claves para un rápido crecimiento económico vamos a encontrar que el mercado tiene que ser libre, que tiene que haber tasas altas de ahorro e inversión, que tiene que haber bajas barreras comerciales para que pueda existir o generarse comercios nuevos, y un gobierno honesto junto con derechos de propiedad muy bien definidos. Esto plantea la macro. Bueno, ¿cuáles son los principales objetivos? Dicho esto, como para resumen, ¿cuáles son los principales objetivos de la política macroeconómica? Los principales son tres: alto nivel de crecimiento, esto está asociado a la producción, bajo desempleo y precios estables. Eso busca la política macroeconómica. Vamos a ver cada uno de estos. Cuando hablo de el primero, alto nivel de crecimiento asociado a la producción, una de las cosas que tengo que saber es cómo se mide la producción. Bueno, la producción se mide a través de algo llamado Producto Interno Bruto, PBI o PIB. ¿Qué es el PIB? Es la medida del valor del mercado de todos los bienes y servicios finales. O sea, es la suma del valor de mercado de todos los bienes y servicios que se producen en una economía. Hay dos maneras de medirlo. Una manera es medir el PBI nominal, que se mide a precios actuales del mercado, o sea, al valor que el bien tiene en el mercado. Pero también podemos medirlo a través de algo llamado el PBI real o el PIB real, que se calcula a precios constantes o invariantes. ¿Qué es esto? O sea, se va a calcular el Producto Interno Bruto a través de medir la cantidad de un determinado bien multiplicado por los precios de esos bienes en un año determinado, ¿sí? Como por ejemplo 2000. Ahí el autor daba el ejemplo de los vehículos. Entonces digo, bueno, entonces eh, eh, lo que voy a observar, digamos, o lo que voy a calcular es los precios de un determinado momento, ¿sí? Por ejemplo, un año específico, el año 2000. Esta es la medida de producción que más se observa, porque funciona como el pulso de la economía de un país. Además,
también existe lo que se llama el PIB potencial, que representa el máximo nivel sostenible de producción que puede elaborar una economía. El PBI potencial, que no es el real, ahora vamos a ver, tiende a crecer de manera continua debido a que los insumos, que son el trabajo, la tierra y el capital, y los niveles de tecnología cambian muy rápido, ¿sí? En cambio, el PBI sujeto, el PBI realizado, o real, realizado, perdón, concreto, está sujeto a grandes oscilaciones de un ciclo económico cuando los patrones de gasto cambian bruscamente. O sea, cuando los ciclos económicos cambian, van a cambiar los niveles y patrones de gasto. ¿Qué es el crecimiento económico? Que es otra de las cosas que hay que conocer. El crecimiento económico está asociado en realidad a que haya un crecimiento continuo del PIB y un mejoramiento de los niveles de vida. Cuando yo observo esas dos características, digo que estoy en un periodo de crecimiento económico. Crecimiento continuo del PIB y mejoramiento de los niveles de vida. Eso me marca que hay crecimiento económico. Bueno, hablábamos recién de los ciclos, ¿no? Varias veces hice referencia a los ciclos. Bien, ¿qué es un ciclo? Fíjense, un ciclo económico me muestra una economía que tiene un comportamiento cíclico, sube, baja, sube, baja. En este momento, cuando la economía está en crecimiento, ¿sí? Le llamo expansión. Y cuando la economía está en una fase de decrecimiento, le llamo recesión. Acá también hay otros componentes, cuando el periodo de expansión, cuando está ascendiendo el crecimiento económico, aumenta la renta, el consumo y expectativas, provoca que las inversiones sean más arriesgadas y llega a un punto que se le llama la cima, que es el punto máximo de crecimiento, y luego se baja. Fíjense que ahora en el coronavirus decimos el pico, ¿no? El pico máximo. Bueno, salvando las distancias, acá hablamos de la cima. Después tenemos un periodo de crecimiento, ¿no? Que las fuerzas expansivas bajan, va a alcanzar el mínimo y ahí se llama valle. Luego viene un periodo de recuperación y luego nuevamente la expansión, ¿sí? Esto es el esquema de un ciclo, ¿sí? Fíjense que acá en la línea vertical tengo el PIB, empleo y precios, y en este el tiempo, ¿no? Cómo se va moviendo en el tiempo. Bien, el segundo de los objetivos, que era el empleo, la estabilidad en el empleo, siempre hace relación a empleo alto y desempleo bajo. Bueno, eso busca una alta inclusión de empleo y un bajo desempleo. Este punto habla rápidamente el texto de cosas que también nos habla Barrios, así que ya lo vimos. Hace referencia a qué es la tasa de desempleo, qué es la tasa de empleo, las cosas que ya vimos con Barrios que ustedes pueden repasar de ahí. Otra de las cosas que plantea el material es la estabilidad de precios. Bueno, es importante la estabilidad de precios porque un sistema de mercado que funcione bien va a requerir que los precios tengan información de manera exacta y fácil acerca de las escaseces relativas, o sea, acerca de los bienes y de los diferentes bienes que podría adquirir. ¿Cómo se mide la estabilidad de precios? Se mide a través de los índices o medidas del nivel general del precio. Ejemplo, el índice de precios al consumidor, lo que llamamos IPC. ¿Qué mide el IPC? Mide el precio promedio de los bienes y servicios que compran los consumidores. También es importante vincular y medir en conjunto con la tasa de inflación, que la tasa de inflación es el porcentaje del cambio del nivel general de precios de un año al siguiente, o de un mes al siguiente. Vieron que también lo puedo medir mes a mes. Y la deflación ocurre cuando los precios caen, lo que significa que la tasa de inflación es negativa. O sea, cuando los precios bajan o caen, estamos en un periodo llamado deflación. Pero también lo contrario a esto es la hiperinflación, que es un aumento de nivel de precios de 1 a 1000, de 1000 o de 1.000.000% anual, ¿sí? Bien, ahí hablamos ya de los objetivos de la política monetaria. Importante saber cuáles son los objetivos y cómo se manejan, que son los tres que vimos recién. Ahora les hablo de los instrumentos de la política macroeconómica. Los instrumentos de la política macroeconómica son, el primero, la política fiscal,
¿Qué es la política fiscal? Es el uso de impuestos y gasto público. ¿Qué es el gasto público? El gasto público se va a presentar de dos formas. Una son las compras del gobierno, que comprenden gastos y bienes en servicios, pero también el segundo es la transferencia, que incrementan los ingresos de determinados grupos, como las personas mayores y el de los desempleados, ¿sí? El gasto público determina la dimensión relativa de los sectores público y privado, es decir, cuánto de nuestro PBI se consume de manera pública o de manera privada. Desde la perspectiva de la macroeconomía, el gasto público también afecta al nivel general de gasto de la economía, con lo cual influye en el nivel de PBI. ¿Estamos? Después tenemos, la primera entonces era la política fiscal, que se representa en dos formas: A, comprar el gobierno; B, transferencias. Por ejemplo, perdónenme, pero acá el IFE, por ejemplo, es una transferencia del Estado. Acá me faltó la B, yo ahora lo voy a cambiar. O sea, el gasto público tiene dos formas: A, las compras del gobierno; B, las transferencias. El segundo instrumento, instrumento o uso de la política fiscal es en los impuestos. Primero les expliqué el gasto público, ahora les explico los impuestos. Afectan a la economía de dos maneras. Por un lado, afectan al ingreso de las personas porque le detraen ingresos, entonces no lo tienen disponible para gastar. Y B, influye sobre los precios de los bienes y los factores de producción, y con ello afectan los incentivos y los comportamientos de la población. O sea, no te da ganas de comprar. El segundo de los instrumentos de la política macroeconómica, el primero es la política fiscal, recuerden, que está compuesto por los impuestos y el gasto público. El segundo es la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Es la administración del dinero, el crédito y el sistema bancario del país. O sea, que se va a regir por algo que le llamamos oferta monetaria. ¿Qué es la oferta monetaria? Es la cantidad de dinero que hay en un determinado momento en un país. ¿Sí? Bien, por último, lo último que aborda Samuelson es lo que él llama vinculación internacional. Bueno, la vinculación internacional, él la explica diciendo que ningún país está solo o aislado, sino que todos participan en la economía mundial y están vinculados a través del comercio y de las finanzas. Los países se mantienen atentos a su flujo de divisas extranjeras, un poco esa cuentita que nos mostraba Barrios, ¿no? Y acá hay un indicador que hay que conocer, que es qué son las exportaciones netas. Las exportaciones netas es la diferencia numérica entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones. O sea, cuánto exporto y cuánto importo. Cuando el número de exportaciones es mayor a las importaciones, cuando vendo más de lo que compro, sería más exportaciones que importaciones, estoy en aquello que se llama superávit. Mientras que cuando compro más de lo que vendo, o sea, hay más importaciones que exportaciones, decimos que hay un balance negativo y la exportación neta es un déficit. ¿Sí? Bien, hasta aquí Samuelson. Esto es el resumen más completo que les pude hacer. Espero que les sirva. Se los quiero mandar hoy para que ustedes, son las 2 de la mañana del día lunes, pero quería enviárselos para que tengan todo el martes para prestarle atención y estudiar a partir de esto. Voy a ver si puedo poner la camarita. Sí, dejo de compartir. Bueno, mucha suerte, estén tranquilos para el parcial, y cualquier duda me escriben, a ver lo que pueda responderle y llegue, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos entonces el miércoles en el parcial. Gracias. El parcial también lo van a encontrar en esa solapa que dice segundo parcial, ¿eh? Gracias, chicos.